1753, Lima, Casa Matusita, la maldición que 3 siglos de historia peruana documentaron, pero nadie logró explicar. En el núcleo de Lima, donde las avenidas Garcilaso de la Vega y España se encuentran como heridas grabadas en la memoria de una urbe colonial, se levanta una construcción que ha resistido el transcurso de 3 centurias. No es su diseño arquitectónico lo que atrae las miradas, sino el mutismo que la envuelve. Un mutismo que los limeños han aprendido a respetar, pronunciando su denominación únicamente cuando resulta imprescindible: Casa Matusita. 1753. El año cuando Lima constituía el núcleo vital del Virreinato del Perú, una metrópoli donde el oro circulaba como corrientes de agua desde las cordilleras andinas hacia los puertos que alimentaban el imperio español. Era una época de contrastes brutales, palacios virreinales que rivalizaban en magnificencia con las catedrales, mientras en las calles empedradas se entremezclaban comerciantes europeos, nativos sometidos y esclavos africanos bajo la vigilancia atenta de la Santa Inquisición. En aquella Lima colonial, donde cada rincón atesoraba misterios y cada vivienda podía ser testigo de milagros o desgracias, ya existía un terreno que la historia había sellado con sangre. Siglos antes de la llegada de los españoles, los antiguos moradores de la región habían santificado ese sitio como núcleo de veneración religiosa. Posteriormente, cuando el virrey dispuso la edificación de las murallas defensivas de Lima, esa tierra quedó fragmentada entre 2 universos, el de los colonizadores españoles y el de los colonizados. Era un lugar donde las energías se acumulaban, donde lo visible y lo invisible parecían rozarse. Fue en agosto de ese año cuando Lima fue testigo de la llegada de una mujer que transformaría para siempre la historia de esa esquina maldecida. Su nombre era Parvane Dervaspa, y su procedencia permanece envuelta en el misterio hasta nuestros días. Los registros portuarios del Callao apenas mencionan su arribo: una mujer europea, sin familia reconocida, sin cartas de recomendación de ninguna autoridad colonial, sin más equipaje que un cofre de madera oscura y conocimientos que no aparecían en ningún tratado médico de la época. Parvane era descrita por quienes la conocieron como una mujer de hermosura inquietante. Cabellera rubia que parecía atrapar la luminosidad del sol limeño, piel clara que contrastaba con el tono bronceado de los moradores locales, y ojos verdes que, según los testimonios de la época, parecían observar más allá de lo que era perceptible para el resto de los mortales. Pero no era su apariencia lo que más llamaba la atención, sino su sabiduría. En una época donde la medicina se reducía a sangrías, purgas y plegarias, Parvane llegó con remedios que desafiaban toda lógica establecida. Conocía plantas que los curanderos indígenas veneraban pero no se atrevían a utilizar. Elaboraba ungüentos con componentes que traía de lugares que nadie podía identificar. Y lo más perturbador de todo, sus tratamientos resultaban efectivos. La casa que escogió para establecerse no fue casualidad. El edificio de 2 niveles había permanecido desocupado durante meses, y los escasos que se habían atrevido a habitarlo habían partido sin explicaciones claras. Estaba situada exactamente donde la antigua muralla había dividido la ciudad, en un punto donde, según los pobladores más veteranos, se podían escuchar ecos de tiempos pasados cuando el viento soplaba en cierta dirección. Parvane alquiló el 2º nivel y transformó las habitaciones en algo que los vecinos no tardaron en describir como un laboratorio de lo imposible. Durante las noches, una luminosidad extraña brotaba de las ventanas superiores, no el resplandor amarillento de las velas comunes, sino algo más azulado, más gélido. Los aromas que se escapaban del edificio eran una mezcla desconcertante, hierbas conocidas mezcladas con fragancias que parecían proceder de tierras remotas, creando una atmósfera que trastornaba los sentidos de quienes transitaban cerca. Los primeros en buscar sus servicios fueron los desesperados, madres con hijos agonizantes que la medicina colonial había desahuciado, comerciantes con dolencias que los cirujanos no sabían denominar, incluso algunos miembros de familias nobles que llegaban encubiertos, disfrazados, cuando la noche ocultaba sus identidades. Y todos, absolutamente todos, regresaban sanados. Pero la sanación tenía un costo que iba más allá del oro que Parvane cobraba por sus servicios. Quienes visitaban su consulta en el 2º nivel describían experiencias que desafiaban la razón. Algunos hablaban de haber observado sombras moverse independientemente de sus dueños. Otros juraban haber escuchado voces en idiomas que no conocían, pronunciando palabras que resonaban en sus mentes durante días después del tratamiento. Era María Josefa Sánchez de Mendoza, esposa de un próspero comerciante, quien más tarde testificaría ante la Inquisición sobre su experiencia en la casa. Había llegado con una enfermedad que los médicos habían declarado incurable,
una dolencia que la consumía lentamente y contra la cual ni los mejores galenos de Lima podían hacer nada. Parvane la recibió en una habitación iluminada por velas que despedían ese resplandor azulado característico. Durante el tratamiento, María Josefa aseguró haber presenciado cómo los espejos de la habitación reflejaban no solo su imagen, sino figuras adicionales que no estaban físicamente presentes. Describió haber sentido manos frías tocando su piel mientras Parvane preparaba el remedio, manos que no pertenecían a la sanadora persa. Y lo más perturbador, durante el proceso de curación, había escuchado claramente su propio nombre siendo pronunciado por voces que parecían venir de las paredes mismas del edificio. Pero María Josefa se curó completamente. En 3 días, una enfermedad que la había atormentado durante meses desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Su testimonio, que más tarde sería crucial en el proceso inquisitorial, describía una mezcla de gratitud y terror que sería el patrón común entre todos los pacientes de Parvane. Los vecinos comenzaron a reportar otros fenómenos inquietantes. Las campanas de las iglesias cercanas sonaban sin razón aparente cuando Parvane trabajaba en sus remedios. Los animales domésticos se negaban a pasar frente a la casa, y los caballos se encabritaban al acercarse a la esquina. Más extraño aún, varios residentes de la zona aseguraban haber visto luces moviéndose por el segundo nivel durante horas en las que sabían con certeza que Parvane no estaba en el edificio. Era como si la casa misma hubiera cobrado vida. El padre Francisco de Ulloa, párroco de la iglesia más cercana, documentó en sus crónicas personales una experiencia que más tarde se convertiría en evidencia fundamental contra Parvane. Una noche de octubre, mientras realizaba sus oraciones vespertinas, había observado desde su ventana cómo el segundo nivel de la casa de la sanadora se iluminaba con esa luz azulada característica. Pero lo que vio a continuación desafió su fe y su razón. Según su testimonio, figuras humanas translúcidas se movían por las habitaciones iluminadas, figuras que parecían danzar en círculos mientras Parvane permanecía inmóvil en el centro. El padre Ulloa describió haber sentido un frío sobrenatural incluso desde la distancia, y aseguró que durante esa noche, los crucifijos de su iglesia se cubrieron de una escarcha inexplicable, a pesar del clima cálido de Lima. Pero quizás el evento más perturbador ocurrió en noviembre de 1753, apenas 3 meses después de la llegada de Parvane a Lima. Don Carlos Mendoza y Sotomayor, un respetado funcionario del virreinato, había acudido a Parvane para curar una misteriosa dolencia que aquejaba a su hijo menor. El tratamiento fue exitoso, pero don Carlos regresó aterrorizado a su hogar con una historia que cambiaría para siempre la percepción de los limeños sobre la casa de la sanadora. Durante la consulta, mientras Parvane preparaba el remedio para su hijo, don Carlos aseguró haber presenciado cómo los objetos de la habitación se movían solos. Libros que se abrían en páginas específicas sin que nadie los tocara, instrumentos médicos que levitaban brevemente antes de regresar a su lugar, y lo más escalofriante, un espejo que mostró el reflejo de personas que habían muerto años atrás, incluyendo a su propio padre, fallecido una década antes. Pero fue lo que don Carlos escuchó lo que selló el destino de Parvane. Durante el ritual de curación, había oído claramente cómo la sanadora pronunciaba invocaciones en un idioma que identificó como latín, pero un latín que parecía estar siendo hablado al revés, como si las palabras sagradas estuvieran siendo deliberadamente profanadas. Esa noche, don Carlos no durmió. Y a la mañana siguiente, se dirigió directamente al Palacio Arzobispal para denunciar lo que había presenciado. La Santa Inquisición había llegado a Lima. El Palacio Arzobispal de Lima se agitó antes del amanecer del 20 de noviembre de 1753. Los pasillos de piedra, que habitualmente resonaban únicamente con los pasos cadenciosos de los sacerdotes durante sus plegarias matinales, se colmaron de una actividad frenética que no se experimentaba desde los primeros años de la Inquisición en el Perú. Don Carlos Mendoza y Sotomayor había arribado con las primeras luces del alba, lívido como un cadáver, portando consigo no solamente su testimonio, sino algo mucho más peligroso, interrogantes sobre la naturaleza divina o diabólica de los milagros que habían sanado a su hijo. Su relato, entrecortado por instantes de mutismo donde parecía revivir el espanto de lo presenciado, fue escuchado por el mismísimo inquisidor general, don Manuel de Arenillas, un hombre cuya fama de inflexibilidad había trascendido hasta Madrid. La Inquisición de Lima no era una institución que actuara por arrebatos. Cada denuncia era examinada meticulosamente, cada testimonio verificado con la exactitud de un relojero suizo. Pero el caso de Parvane Dervaspa presentaba características que perturbaban incluso a los inquisidores más experimentados. No se trataba de simples acusaciones de herejía o brujería doméstica,
sino de fenómenos que parecían contravenir las leyes naturales establecidas por el Creador. El primer movimiento fue discreto. El familiar de la Inquisición, don Rodrigo de Salinas, un comerciante respetado que servía como informante civil del Santo Oficio, recibió la orden de vigilar las actividades de Parvane sin despertar sospechas. Durante 2 semanas completas, Salinas documentó cada movimiento de la sanadora, cada visitante que ascendía a su consulta, cada fenómeno extraño que pudiera observar desde su puesto de vigilancia en un edificio cercano. Sus informes, conservados en los archivos inquisitoriales hasta su destrucción en 1813, describían una rutina que era simultáneamente mundana y profundamente perturbadora. Parvane mantenía horarios regulares, atendía pacientes desde el mediodía hasta las últimas horas de la tarde, elaboraba sus remedios durante las primeras horas de la noche, y dedicaba las madrugadas a actividades que Salinas no podía descifrar desde su posición de vigilancia. Pero eran esas actividades nocturnas las que más intrigaban y aterrorizaban al informante. Cada noche, sin excepción, las ventanas del segundo nivel se iluminaban con esa luz azulada característica que ya había comenzado a generar comentarios susurrados en toda la vecindad. Desde su puesto de observación, Salinas podía ver la silueta de Parvane moviéndose por las habitaciones en lo que parecían patrones rituales específicos. Lo más inquietante eran las sombras adicionales. Salinas juró ante el tribunal inquisitorial haber contado hasta 7 figuras diferentes moviéndose simultáneamente por el segundo nivel durante las noches de luna nueva, figuras que se desplazaban con movimientos que no parecían completamente humanos. Algunas parecían flotar ligeramente por encima del suelo, otras se movían con una rigidez cadavérica que helaba la sangre del observador. El 15 de diciembre, Salinas presenció el evento que precipitaría la acción directa de la Inquisición. Durante una de sus vigilias nocturnas, observó cómo Parvane realizaba lo que solo podía describirse como una invocación. La sanadora había colocado velas en formación circular en el centro de la habitación principal, y durante más de 1 hora, había permanecido inmóvil en el centro de ese círculo mientras las llamas de las velas se movían siguiendo patrones que desafiaban las corrientes de aire natural. Pero lo que aterrorizó a Salinas fue lo que sucedió después. Las ventanas de la casa comenzaron a empañarse desde el interior, a pesar de que la noche era seca y cálida. Y en esas superficies empañadas, aparecieron símbolos trazados como si una mano invisible los estuviera dibujando desde dentro. Símbolos que Salinas, educado en latín y con conocimientos básicos de escrituras antiguas, no pudo identificar pero que le provocaron una sensación de horror primitivo que lo obligó a abandonar su puesto de vigilancia y refugiarse en la iglesia más cercana. Su reporte final contenía una frase que sería citada textualmente en la acusación formal contra Parvane: "No creo estar observando actividades humanas, sino la manifestación de fuerzas que exceden la comprensión mortal y que representan un peligro inmediato para la seguridad espiritual de toda la ciudad de Lima". El inquisidor general ordenó entonces una investigación más profunda. Se convocó a todos los pacientes conocidos de Parvane para que testificaran sobre sus experiencias. Lo que emergió de esos testimonios fue un patrón tan consistente como escalofriante. Doña Isabel Vázquez de Acuña, esposa de un funcionario virreinal, testificó que durante su tratamiento para una dolencia del pecho, había experimentado lo que describía como un desdoblamiento del alma. Según su testimonio, mientras su cuerpo permanecía en la mesa de tratamiento, había sentido como si su espíritu flotara por encima de la escena, observando desde arriba cómo Parvane trabajaba no solo sobre su forma física, sino también sobre algo que parecía ser una versión etérea de sí misma. Don Francisco de Montemayor, un comerciante de especias que había buscado curación para una misteriosa parálisis en sus manos, declaró haber visto durante su tratamiento cómo las paredes de la habitación se volvían translúcidas, revelando paisajes que no pertenecían a Lima ni a ningún lugar que hubiera visto jamás. Describió extensiones de tierra yerma bajo cielos color púrpura, donde figuras encapuchadas caminaban en procesiones silenciosas hacia estructuras que parecían templos pero que irradiaban una arquitectura imposible. El testimonio más detallado vino de don Alonso de Herrera, un estudioso de teología que había acudido a Parvane como último recurso para curar una enfermedad que había resistido todos los tratamientos convencionales. Su educación religiosa le permitió ofrecer descripciones técnicas que los inquisidores encontraron particularmente alarmantes. Herrera testificó que durante su curación, Parvane había pronunciado invocaciones en lo que identificó inequívocamente como latín clerical, pero invertido en su estructura y propósito. Según el teólogo, la sanadora recitaba oraciones católicas tradicionales,
pero las pronunciaba en orden reverso y con inflexiones que transformaban las súplicas a Dios en lo que parecían ser invocaciones dirigidas a entidades que él se negaba a nombrar durante su testimonio. Más perturbador aún, Herrera declaró haber reconocido fragmentos de textos que pertenecían a rituales de exorcismo, pero empleados de manera que parecían estar invitando a la posesión demoníaca en lugar de combatirla. Testificó ante el tribunal, como si presenciara una misa negra disfrazada de acto de sanación cristiana. Pero el elemento que finalmente convenció a los inquisidores de la naturaleza diabólica de las actividades de Parvane fue el testimonio de Sor Francisca del Sacramento, una monja del convento de Santa Catalina que había sido enviada secretamente para observar a la sanadora desde una perspectiva de ortodoxia religiosa. Sor Francisca había fingido una dolencia espiritual para poder acceder a una consulta con Parvane. Su entrenamiento religioso le había permitido mantener la compostura durante experiencias que habían aterrorizado a pacientes civiles, pero su testimonio reveló aspectos del trabajo de Parvane que confirmaron las peores sospechas de la Inquisición. Durante el supuesto tratamiento, Sor Francisca había observado cómo Parvane manipulaba objetos que la monja identificó como reliquias cristianas, pero empleadas de manera sacrílega. Crucifijos que eran colocados invertidos durante ciertos momentos del ritual, agua bendita que era mezclada con sustancias que despedían un aroma que la monja describía como el olor de la desesperación eterna y oraciones dirigidas nominalmente a santos católicos pero pronunciadas con gestos que pervertían su significado sagrado. Lo más escalofriante del testimonio de Sor Francisca fue su descripción de las presencias adicionales que había percibido durante la sesión. Entrenada en discernimiento espiritual, la monja aseguró haber identificado al menos 3 entidades no humanas presentes en la habitación durante el tratamiento, entidades que respondían a las invocaciones de Parvane y que parecían participar activamente en el proceso de sanación. No eran ángeles del Señor, declaró Sor Francisca ante el tribunal inquisitorial. Su presencia irradiaba una frialdad que helaba el alma, y sus formas, aunque parcialmente invisibles, sugerían una corrupción de la forma humana que solo podía provenir del reino de las tinieblas. El caso contra Parvane se fortaleció cuando los inquisidores descubrieron que varios de sus pacientes curados habían desarrollado posteriormente comportamientos que sugerían influencia demoníaca. María Josefa Sánchez de Mendoza, a pesar de su curación física completa, había comenzado a hablar en idiomas que no había aprendido jamás durante episodios de lo que parecían ser trances involuntarios. Don Francisco de Montemayor había empezado a tener visiones nocturnas de los paisajes imposibles que había percibido durante su tratamiento, visiones tan vívidas que había comenzado a dudar de la realidad del mundo físico. Más preocupante aún, varios pacientes reportaron que después de su curación, podían percibir presencias invisibles en sus hogares, presencias que parecían observarlos constantemente y que se manifestaban mediante pequeños fenómenos perturbadores, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, voces susurrantes que no podían localizar, y una sensación constante de estar siendo evaluados por inteligencias no humanas. El inquisidor general decidió que había evidencia suficiente para proceder con el arresto. El plan fue meticulosamente preparado. Parvane sería capturada durante una de sus sesiones nocturnas, cuando las evidencias de sus prácticas heréticas serían más claras. Se eligió la noche del 21 de enero de 1754, durante la luna nueva, cuando los informantes habían reportado que las actividades más intensas solían ocurrir. La operación se organizó con la precisión militar característica de la Inquisición. Un contingente de familiares armados rodeó el edificio antes del amanecer, mientras que el alguacil mayor del Santo Oficio, acompañado por 2 inquisidores y un escribano, se preparó para realizar el arresto formal. Se había coordinado también la presencia de un exorcista, por si las circunstancias lo requirieran. Pero cuando los oficiales de la Inquisición irrumpieron en el segundo nivel de la casa en la esquina de lo que hoy son las avenidas Garcilas o de la Vega y España, se encontraron con algo que no habían anticipado. Parvane los estaba esperando. La sanadora persa se encontraba en el centro de la habitación principal, rodeada por un círculo de velas que ardían con esa luz azulada característica. No mostró sorpresa ni resistencia cuando los oficiales entraron. En cambio, los recibió con una sonrisa que el escribano describió más tarde como la expresión más terrorífica que había presenciado jamás, una sonrisa que parecía conocer secretos sobre el destino de cada hombre presente que ellos mismos desconocían. Sabía que vendrían esta noche, fueron las primeras palabras de Parvane, pronunciadas en un español perfecto pero con un acento que ninguno de los presentes pudo identificar. He estado preparando mi respuesta. Y entonces, ante la mirada aterrorizada de los oficiales de la Inquisición,
Parvane extendió sus brazos hacia el techo y pronunció palabras en un idioma que sonaba como latín pero que creaba ecos imposibles en la habitación, ecos que parecían provenir de las paredes mismas del edificio. Las velas se extinguieron todas simultáneamente. Y en la oscuridad que siguió, los oficiales de la Inquisición escucharon la risa de Parvane transformarse en algo que ya no sonaba completamente humano. Cuando lograron encender nuevas antorchas, encontraron a la sanadora inconsciente en el suelo, con las manos manchadas de una sustancia que parecía sangre pero que despedía un olor metálico que ninguno de ellos había percibido jamás. El arresto se completó sin más incidentes sobrenaturales aparentes. Pero cuando sacaron a Parvane de la casa, todos los presentes notaron que las ventanas del segundo nivel siguieron brillando con esa luz azulada durante horas después de que el edificio quedara completamente vacío. La investigación formal estaba a punto de comenzar. Las cárceles secretas de la Inquisición de Lima se desplegaban como un laberinto bajo el Palacio Arzobispal, excavadas en la roca viva sobre la cual los españoles habían erigido el núcleo administrativo de su imperio sudamericano. Era un sitio donde el tiempo perdía significado, donde la luz solar jamás se filtraba, y donde los alaridos de los acusados se desvanecían en corredores diseñados para absorber tanto el sonido como la esperanza. Parvane Dervaspa fue conducida al calabozo número 7, un cubículo de piedra de 3 metros por 2, equipado únicamente con un jergón de madera y un recipiente de agua que se renovaba cada tercer día. El calabozo había albergado anteriormente a herejes, judíos conversos sospechosos de prácticas secretas, y brujas de las poblaciones indígenas. Sus muros de piedra volcánica conservaban grabados desesperados de ocupantes anteriores, plegarias en latín, símbolos de protección, y nombres de seres queridos que esperaban no volver a ver jamás. Pero desde el instante en que Parvane atravesó el umbral de su celda, la naturaleza misma del lugar comenzó a transformarse. La primera señal fue la temperatura. Las cárceles de la Inquisición se mantenían naturalmente frescas debido a su ubicación subterránea, pero el calabozo de Parvane desarrolló un frío sobrenatural que obligó a los guardias a usar capas adicionales cuando realizaban sus rondas. No era simplemente una baja temperatura, sino un frío que parecía emanar de la prisionera misma, un frío que penetraba los huesos y creaba una sensación de vacío existencial en quienes se exponían a él por periodos prolongados. El segundo fenómeno fueron los sonidos. Fray Tomás de Aguirre, el capellán encargado de las confesiones preparatorias, documentó en su diario personal que durante las noches, el calabozo de Parvane emitía sonidos que desafiaban toda explicación racional. No eran gemidos o lamentos como los que producían otros prisioneros, sino algo que describía como susurros en armonía, como si múltiples voces entonaran oraciones en un idioma que no pertenece a este mundo. Más perturbador aún, estos susurros parecían tener un efecto hipnótico sobre otros prisioneros. Los reclusos en celdas adyacentes reportaron sueños compartidos después de escuchar estos sonidos nocturnos, sueños donde veían paisajes de una belleza terrible poblados por figuras que les ofrecían libertad a cambio de servicios que no se atrevían a especificar al despertar. El inquisidor general ordenó que el proceso formal comenzara el 5 de febrero de 1754. La primera sesión de interrogatorio se realizó en la sala de audiencias, una cámara rectangular con techos abovedados donde la acústica había sido diseñada para amplificar tanto las preguntas de los inquisidores como las respuestas de los acusados. Parvane fue conducida encadenada ante el tribunal. Su apariencia había cambiado durante sus 2 semanas de encarcelamiento, su cabello rubio parecía haber desarrollado mechones plateados que no habían estado presentes durante su arresto, y sus ojos verdes irradiaban una intensidad que obligaba a los presentes a evitar el contacto visual directo. Pero lo más inquietante era su comportamiento. Mostraba una serenidad absoluta que contrastaba dramáticamente con el terror típico de los acusados por la Inquisición. El inquisidor don Manuel de Arenillas inició el interrogatorio con las fórmulas establecidas, preguntando por el nombre, origen y actividades de la acusada. Las respuestas de Parvane fueron precisas y directas, pero contenían detalles que incrementaron las sospechas del tribunal sobre su naturaleza sobrehumana. Cuando se le preguntó sobre su lugar de nacimiento, Parvane respondió: nací en las tierras que ustedes llaman Persia, en una ciudad que ya no existe, durante un año que sus calendarios no registran. La precisión de su español, considerando que supuestamente había llegado a Lima apenas 6 meses antes, era perfecta, sin el menor rastro de acento extranjero. Interrogada sobre sus conocimientos médicos, Parvane ofreció explicaciones que demostraban un dominio de la anatomía humana que superaba incluso a los médicos más educados de la época. Describió procedimientos quirúrgicos que no serían desarrollados hasta siglos posteriores,
habló de la circulación sanguínea con un detalle que anticipaba descubrimientos científicos futuros, y mencionó casualmente órganos internos cuya existencia era desconocida para la medicina colonial. Pero cuando los inquisidores comenzaron a presionar sobre la naturaleza específica de sus prácticas curativas, las respuestas de Parvane adquirieron un tono que heló la sangre de todos los presentes. Mis remedios funcionan, declaró con una sonrisa que el escribano describió como bella y terrible simultáneamente, porque trabajo con fuerzas que ustedes han elegido ignorar. El cuerpo humano no es solo carne y hueso, sino un receptáculo temporal para energías que provienen de dimensiones que sus mentes limitadas no pueden concebir. Yo simplemente facilito el diálogo entre esas energías y la materia física. El fiscal del Santo Oficio, Dr. Jerónimo de Valdés, presentó entonces las evidencias recopiladas, los testimonios de los pacientes, los reportes de vigilancia y las declaraciones de Sor Francisca. Cada pieza de evidencia fue leída en voz alta, con la expectativa de que Parvane mostrara signos de arrepentimiento o al menos de reconocer la gravedad de las acusaciones. En cambio, Parvane escuchó cada testimonio con una expresión de divertimento creciente. Cuando se leyó la declaración de don Alonso de Herrera sobre las oraciones invertidas, ella rió abiertamente, un sonido que resonó en la sala de audiencias con ecos que parecían multiplicarse sin fuente aparente. El buen teólogo no comprendió lo que presenció, comentó Parvane cuando se le permitió responder. No estaba invirtiendo oraciones cristianas. Estaba empleando formulaciones que anteceden a su religión por milenios. Lo que él escuchó como blasfemia era simplemente un idioma sagrado que su fe ha elegido olvidar. El momento decisivo llegó cuando el inquisidor general le preguntó directamente si había realizado pactos con entidades demoníacas. La respuesta de Parvane transformó completamente la atmósfera del juicio. Demonio, repitió pensativamente, como si considerara la palabra por primera vez. Una categorización tan limitada. Ustedes dividen el universo en conceptos simplistas, bien y mal, sagrado y profano, divino y demoníaco. Pero la realidad es infinitamente más compleja. Trabajo con inteligencias que existían antes de que sus antepasados aprendieran a encender fuego, entidades que continuarán existiendo después de que su civilización sea polvo. Si eso las convierte en demonios según su teología limitada, entonces sí, soy culpable de todos los cargos. El silencio que siguió a esta declaración fue interrumpido por un fenómeno que nadie en la sala pudo explicar. Las antorchas que iluminaban la cámara comenzaron a arder con llamas azuladas, la misma luz sobrenatural que había caracterizado las actividades nocturnas de Parvane en su casa. El inquisidor general ordenó inmediatamente que se suspendiera la sesión y que la prisionera fuera llevada a la cámara de tormento. Los sótanos de la Inquisición albergaban una colección de dispositivos diseñados para extraer confesiones mediante el dolor físico sistemático. La garrucha, que dislocaba los hombros mediante poleas y pesos, el potro, que estiraba el cuerpo hasta separar las articulaciones, y el agua, que creaba la sensación de ahogamiento controlado. Cada método había sido perfeccionado durante décadas de uso, y raramente un prisionero resistía más de una sesión sin confesar completamente. Parvane fue sometida primero a la garrucha. Sus manos fueron atadas tras la espalda y conectadas a una cuerda que pasaba por una polea en el techo. Lentamente, su cuerpo fue elevado hasta que todo su peso se concentró en sus hombros dislocados. El procedimiento típicamente producía gritos inmediatos y confesiones desesperadas. Parvane permaneció en silencio. Más inquietante aún, los verdugos notaron que aunque su cuerpo exhibía los signos físicos esperados de la tortura, su expresión facial mostraba no dolor, sino una especie de éxtasis contemplativo, como si estuviera experimentando algo completamente diferente a lo que su cuerpo sufría. Después de una hora sin obtener confesión alguna, fue transferida al potro. Sus extremidades fueron atadas a los 4 extremos del dispositivo, y lentamente comenzó el estiramiento que normalmente destrozaba las articulaciones en cuestión de minutos. Durante este tormento, Parvane hizo algo que aterrorizó a todos los presentes, comenzó a hablar. Pero no gritaba confesiones o súplicas de clemencia. En cambio, recitaba lo que parecían ser fórmulas matemáticas complejas, describiendo relaciones geométricas del espacio que no tendrían sentido para la ciencia hasta siglos posteriores. Fray Tomás de Aguirre, presente como observador espiritual, documentó que mientras el cuerpo de Parvane era torturado, ella parecía estar ofreciendo una conferencia académica sobre la curvatura del tiempo y las intersecciones dimensionales accesibles mediante dolor físico extremo. Sus palabras eran técnicamente precisas pero conceptualmente incomprensibles para mentes del siglo XVIII.
El elemento más perturbador fue que mientras hablaba, la temperatura de la cámara de tormento comenzó a descender dramáticamente. Los verdugos, acostumbrados al calor generado por antorchas y esfuerzo físico, se encontraron trabajando en condiciones que describieron como frío de tumba en pleno verano limeño. Después de 3 horas de tormento sin obtener una confesión tradicional, el inquisidor general ordenó el método final, el agua. Parvane fue inmovilizada en una mesa inclinada, su cabeza fue cubierta con un paño, y comenzó el vertido controlado de agua que simula el ahogamiento. Durante este procedimiento, ocurrió algo que ningún funcionario de la Inquisición había presenciado jamás. Mientras el agua caía sobre su rostro, Parvane continuó hablando claramente, como si el paño y el líquido no estuvieran presentes. Sus palabras, audibles para todos en la cámara, no eran súplicas de clemencia sino predicciones específicas. El hombre que opera la garrucha dijo con una voz que resonaba imposiblemente clara a pesar del agua, morirá ahogado en su propia sangre durante la próxima luna llena. Dirigiéndose al verdugo principal, continuó, tus hijos nacerán marcados con señales que harán que sus propias madres los teman. Y al inquisidor presente, tu fe se convertirá en terror cuando despiertes cada noche viendo mi rostro en el techo de tu celda. Cada predicción fue pronunciada con una precisión temporal específica y detalles que demostraban un conocimiento imposible de las vidas privadas de los presentes. Después de 6 horas de tortura continua sin obtener una confesión de arrepentimiento, el inquisidor general tomó una decisión sin precedentes, declarar que Parvane había confesado mediante sus respuestas durante el interrogatorio inicial y proceder directamente a la sentencia. El 21 de julio de 1754, Parvane Dervaspa fue declarada culpable de herejía, brujería y pacto con fuerzas demoníacas. La sentencia fue muerte en la hoguera, a ejecutarse en la Plaza Mayor de Lima como advertencia pública sobre los peligros de apartarse de la fe católica. La noticia de la ejecución se extendió por Lima como un incendio. Nunca antes una acusada de brujería había demostrado poderes tan evidentes durante su proceso, y los rumores sobre los fenómenos ocurridos durante su encarcelamiento habían filtrado hacia la población general a pesar de los esfuerzos de la Inquisición por mantener secreto el caso. El día de la ejecución, 26 de julio de 1754, amaneció con una niebla inusual que cubría toda la ciudad de Lima. La niebla no era el típico manto gris que a veces llegaba desde el océano, sino algo más denso y con un tinte azulado que recordaba inquietantemente la luz que había caracterizado las actividades de Parvane. La Plaza Mayor se llenó de espectadores, pero la atmósfera no era la de una celebración típica de justicia inquisitorial. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de que la ciudad entera estaba conteniendo la respiración en anticipación de eventos que excederían una ejecución normal. Parvane fue conducida a la plaza encadenada, pero caminando erguida con una dignidad que impresionó incluso a sus verdugos. Su apariencia había cambiado nuevamente durante su encarcelamiento, su cabello era ahora completamente plateado, sus ojos verdes brillaban con una intensidad que era visible incluso a distancia, y su piel tenía una palidez que parecía irradiar su propia luz tenue. Cuando fue atada a la estaca central de la pira, Parvane no mostró miedo ni resistencia. En cambio, dirigió su mirada hacia la multitud reunida y habló con una voz que, según los testimonios posteriores, fue audible para cada persona presente a pesar de la distancia y el ruido de la muchedumbre. Pueblo de Lima, declaró, han elegido quemar lo que no comprenden. Pero el fuego que me consumirá será el mismo que encenderé en el lugar donde he vivido. Mi muerte no será un final, sino una transformación. La casa en la esquina de lo que ustedes llaman futuras avenidas España y Garcilaso quedará marcada para siempre con mi esencia. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas en el idioma desconocido que había empleado durante sus rituales, pero su significado fue comprendido instintivamente por todos los presentes como una maldición formal. Los presentes describieron posteriormente una sensación de frío sobrenatural que se extendió por toda la plaza mientras Parvane pronunciaba estas palabras finales. Cuando las antorchas fueron aplicadas a la base de la pira, ocurrió algo que desafió todas las leyes naturales conocidas. Las llamas que surgieron no eran del color rojizo anaranjado típico del fuego, sino azules, la misma tonalidad azulada que había caracterizado todas las manifestaciones sobrenaturales asociadas con Parvane. Pero lo más perturbador fue que mientras las llamas azules consumían su cuerpo, Parvane no gritó de dolor. En cambio, su voz continuó audible por encima del rugido del fuego, recitando lo que parecían ser instrucciones específicas dirigidas a entidades invisibles. Varios testigos juraron posteriormente haber visto figuras translúcidas formándose brevemente en el humo que se elevaba de la pira,
figuras que parecían escuchar atentamente las palabras finales de Parvane antes de dispersarse en direcciones específicas por toda la ciudad. El fuego ardió durante 3 horas completas, un tiempo extraordinariamente largo para una ejecución típica. Cuando finalmente se extinguió, los restos encontrados fueron mínimos, apenas cenizas suficientes para llenar una urna pequeña, como si el cuerpo de Parvane hubiera sido consumido más completamente de lo que era físicamente posible. Pero el aspecto más inquietante de la ejecución fue lo que ocurrió en el momento exacto en que las llamas finalmente se extinguieron. Según múltiples testigos, en ese instante preciso, todas las campanas de todas las iglesias de Lima comenzaron a repicar simultáneamente, sin que hubiera orden oficial para hacerlo y sin que los campaneros estuvieran operándolas. Y desde la dirección donde se encontraba la casa que había habitado Parvane, se elevó una columna de humo azulado que fue visible desde toda la ciudad durante el resto del día. La maldición había comenzado. La madrugada del 27 de julio de 1754 se alzó sobre una Lima transformada. La columna de humo azulado que se había elevado desde la casa de Parvane el día anterior había desaparecido con las primeras luces del alba, pero había dejado tras de sí una sensación de inquietud que se extendía por toda la ciudad como una enfermedad invisible. Los primeros en advertir los cambios fueron los vecinos más próximos a la esquina donde se alzaba la casa maldita. Doña Carmen Valdés de Montúfar, cuya residencia se encontraba directamente frente al edificio, fue quien comunicó las primeras anomalías al párroco de la iglesia de San Pedro. Durante la noche posterior a la ejecución, había sido despertada por sonidos que describía como pasos de múltiples personas caminando por una casa que sabía estaba completamente vacía. Estos no eran los crujidos típicos de madera vieja asentándose con los cambios de temperatura nocturna. Doña Carmen describía pasos deliberados, organizados, como si un grupo considerable de personas estuviera realizando algún tipo de actividad coordinada en el segundo piso del edificio abandonado. Los pasos seguían patrones específicos, caminatas circulares que duraban exactamente 23 minutos, seguidas por periodos de silencio absoluto de 7 minutos, antes de reiniciar el ciclo. Lo más perturbador era que estos sonidos ocurrían cada noche a la misma hora, las 3 de la madrugada, el momento exacto en que, según los cálculos del escribano inquisitorial, Parvane había exhalado su último aliento en la hoguera. Don Miguel de Amat y Juniet, un comerciante respetado cuya tienda se ubicaba en la planta baja de un edificio adyacente, comenzó a experimentar problemas que inicialmente atribuyó a coincidencias desafortunadas. Sus mercancías, cuidadosamente organizadas cada noche antes del cierre, aparecían cada mañana redistribuidas siguiendo patrones que no podía explicar. No era vandalismo ni robo, sino una reorganización meticulosa que parecía seguir criterios que él no podía comprender. Más inquietante aún, don Miguel notó que ciertos productos específicos desaparecían sistemáticamente, hierbas medicinales, aceites aromáticos y metales que Parvane había empleado en sus remedios. Estos objetos reaparecían días después, pero siempre en condiciones que sugerían que habían sido utilizados para propósitos desconocidos. Las hierbas mostraban signos de haber sido quemadas parcialmente, los aceites tenían fragancias que no correspondían a sus propiedades originales, y los metales exhibían patrones de corrosión que no se correspondían con ningún proceso natural conocido. El primer incidente verdaderamente aterrador ocurrió el 3 de agosto, apenas una semana después de la ejecución. La familia Herrera y Sotomayor, parientes lejanos del teólogo que había testificado contra Parvane, decidió ocupar temporalmente la casa maldita mientras buscaban una residencia permanente en Lima. Don Eduardo Herrera había argumentado que la superstición popular sobre el edificio les permitiría alquilarlo a un precio excepcionalmente bajo, y que una familia de fe cristiana sólida no tendría nada que temer de las fantasías paganas de una bruja muerta. La familia Herrera constaba de 5 miembros: don Eduardo, su esposa doña Esperanza, sus 2 hijos varones de 12 y 14 años, y su hija menor, María del Carmen, de apenas 8 años. Eran conocidos en su ciudad natal por su piedad exemplar y su participación activa en obras de caridad cristiana. Don Eduardo había servido como familiar de la Inquisición en su región, y consideraba que su experiencia en asuntos de fe lo protegería de cualquier influencia maligna residual. Se instalaron en la casa el 3 de agosto al mediodía, bajo un sol brillante que llenaba las habitaciones de luz natural y disipaba cualquier atmósfera siniestra que el edificio pudiera haber conservado. Las primeras horas transcurrieron normalmente. Desempacaron sus pertenencias, organizaron los muebles básicos que habían traído y establecieron rutinas domésticas que les resultaban familiares. Pero cuando cayó la noche, la naturaleza del edificio comenzó a manifestarse.
Los primeros signos fueron sutiles. Doña Esperanza notó que las velas se consumían a un ritmo anormalmente rápido, como si el aire de la casa tuviera propiedades que aceleraran la combustión. Las llamas ardían con una intensidad inusual pero con un calor que parecía ser absorbido por las paredes antes de poder calentar efectivamente las habitaciones. Los niños reportaron sueños compartidos, algo que nunca había ocurrido anteriormente en la familia. Los tres hermanos describían el mismo escenario nocturno, una mujer de cabello plateado que los visitaba en sus sueños, no amenazante sino educativa, mostrándoles paisajes de una belleza imposible mientras les enseñaba palabras en un idioma que no podían recordar al despertar pero que parecían comprender perfectamente durante el sueño. Don Eduardo inicialmente desestimó estos reportes como productos de la imaginación infantil estimulada por las historias que circulaban sobre la casa. Pero su perspectiva cambió radicalmente durante la segunda noche de su estancia. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, Don Eduardo fue despertado por sonidos que provenían del piso superior. Recordando que su familia había decidido ocupar únicamente la planta baja hasta familiarizarse completamente con el edificio, subió para investigar, llevando consigo una antorcha y su espada, por si se tratara de intrusos. Lo que encontró en el segundo piso desafió toda explicación racional. La habitación principal, que habían inspeccionado cuidadosamente durante el día y que estaba completamente vacía, ahora contenía muebles que no pertenecían a la familia Herrera. Una mesa circular de madera oscura ocupaba el centro del espacio, rodeada por sillas cuyo diseño no correspondía a ningún estilo arquitectónico que don Eduardo pudiera identificar. Sobre la mesa se encontraban objetos que reconoció inmediatamente como instrumentos similares a los que había visto confiscar de la casa de Parvane, recipientes de metal con grabados intrincados, frascos de vidrio conteniendo líquidos de colores imposibles, y libros abiertos en páginas que mostraban diagramas que parecían mapas de lugares que no existían en ninguna geografía conocida. Pero lo más perturbador era que todos estos objetos proyectaban sombras que no se correspondían con sus formas físicas. Las sombras parecían pertenecer a objetos completamente diferentes, creando un paisaje de siluetas que sugería la presencia de elementos que don Eduardo no podía percibir directamente. Cuando se acercó para examinar más de cerca uno de los libros abiertos, las páginas comenzaron a pasar solas, como si una mano invisible estuviera buscando una sección específica. El libro se detuvo en una página que contenía un diagrama que don Eduardo reconoció con horror. Era un plano arquitectónico detallado de la casa en la que se encontraba, pero mostrando habitaciones adicionales que no existían físicamente y pasadizos que conectaban el edificio con estructuras subterráneas que se extendían por toda la ciudad de Lima. En ese momento, don Eduardo escuchó una voz familiar. Era la voz de Parvane, no gritando o amenazando, sino hablando en el tono educativo que los pacientes habían descrito durante el juicio. La voz parecía provenir de múltiples direcciones simultáneamente, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Don Eduardo, dijo la voz con una claridad perfecta, he estado esperando que alguien con tu trasfondo en asuntos inquisitoriales visitara mi casa. Tienes la preparación necesaria para comprender lo que estás presenciando. Don Eduardo intentó responder, pero descubrió que su voz había desaparecido completamente. No era que estuviera demasiado aterrorizado para hablar, simplemente ya no poseía la capacidad física de producir sonidos. No necesitas hablar, continuó la voz de Parvane. Nuestra comunicación será más directa. Quiero que comprendas la naturaleza real de lo que tu Inquisición consideró herejía. Los instrumentos que viste en mi poder no eran herramientas de brujería, sino tecnología desarrollada por civilizaciones que precedieron a la tuya por milenios. Lo que ustedes interpretaron como magia era simplemente ciencia aplicada desde perspectivas que sus mentes coloniales no podían procesar. Mientras hablaba, la habitación comenzó a transformarse. Las paredes se volvieron translúcidas, revelando paisajes que se extendían infinitamente en todas direcciones. Don Eduardo pudo ver ciudades construidas con arquitectura que seguía principios geométricos imposibles, pobladas por seres que mantenían formas vagamente humanoides pero que exhibían características que sugerían evoluciones en direcciones que la especie humana nunca había explorado. Mi maldición, continuó Parvane, no es venganza sino educación. Esta casa servirá como un punto de contacto entre su realidad limitada y las dimensiones que he aprendido a navegar. Cada familia que viva aquí será expuesta gradualmente a verdades que expandirán su comprensión de lo que ustedes llaman realidad. Don Eduardo fue entonces sometido a una experiencia que más tarde le resultaría imposible describir completamente. Su conciencia fue separada temporalmente de su cuerpo físico,
permitiéndole observar desde una perspectiva externa no solo la habitación en la que se encontraba, sino toda la ciudad de Lima simultáneamente. Pudo ver la red de conexiones energéticas que unían todos los edificios, todas las personas, todos los eventos que ocurrían en la ciudad como si fueran parte de un organismo único y complejo. Desde esta perspectiva expandida, comprendió que la casa no era simplemente un edificio encantado, sino un nodo de observación desde el cual inteligencias no humanas estudiaban el comportamiento y desarrollo de la civilización humana. La ejecución de Parvane no había sido un final, sino una transformación que había convertido su conciencia individual en parte de una red de entidades que monitoreaban el progreso de múltiples especies inteligentes a través de dimensiones paralelas. Cuando su conciencia regresó a su cuerpo físico, Don Eduardo descubrió que habían transcurrido 3 horas, aunque su experiencia subjetiva había sido de apenas minutos. La habitación había regresado a su estado vacío original, sin rastro de los muebles o instrumentos que había observado anteriormente. Pero Don Eduardo ya no era la misma persona que había subido al segundo piso. El conocimiento que había recibido durante su experiencia extracorpórea permanecía intacto en su memoria, junto con una comprensión visceral de que intentar comunicar esta información a las autoridades eclesiásticas resultaría en su propia acusación de herejía. Regresó al primer piso para encontrar a su familia profundamente dormida, pero sus sueños ya no eran los paisajes hermosos que habían descrito anteriormente. Ahora soñaban con escenas de la vida familiar normal, pero situada en la arquitectura imposible que Don Eduardo había presenciado durante su experiencia. En sus sueños, realizaban actividades domésticas cotidianas, pero en un contexto que normalizaba gradualmente conceptos de realidad expandida que sus mentes conscientes aún no estaban preparadas para procesar. Durante los días siguientes, la familia Herrera experimentó una serie de transformaciones sutiles pero profundas. Su hija menor, María del Carmen, desarrolló la capacidad de percibir eventos que ocurrirían con varios días de anticipación, pero solo eventos relacionados con la vida doméstica familiar. Sabía cuándo llegarían visitas, qué alimentos necesitarían comprar, y qué cambios climáticos afectarían sus actividades. Sus predicciones eran invariablemente precisas, pero expresadas con la naturalidad de una niña discutiendo planes para el día siguiente. Los hijos varones comenzaron a exhibir habilidades de aprendizaje acelerado que desconcertaron a sus tutores. Podían absorber información compleja sobre matemáticas, astronomía y filosofía natural a velocidades que sugerían que estaban accediendo a conocimientos que no adquirían a través de métodos de estudio convencionales. Cuando se les preguntaba sobre la fuente de estos conocimientos, respondían que la señora del segundo piso les enseñaba durante las horas de estudio. Doña Esperanza desarrolló una comprensión intuitiva de remedios medicinales que rivalizaba con los conocimientos que Parvane había demostrado. Sin entrenamiento formal, podía diagnosticar enfermedades mediante la observación y preparar tratamientos empleando combinaciones de ingredientes que no debería haber sabido cómo usar. Cuando vecinos enfermos comenzaron a buscar su ayuda, ella proporcionaba curas efectivas mientras mantenía conscientemente que simplemente estaba aplicando conocimientos tradicionales de familia que creía haber heredado de su abuela. Pero fue Don Eduardo quien experimentó la transformación más dramática. Sus responsabilidades como familiar de la Inquisición habían requerido siempre una fe inquebrantable en la doctrina católica y una capacidad para identificar desviaciones heréticas. Ahora poseía conocimientos que demostraban que la cosmología cristiana era apenas una interpretación limitada de realidades mucho más complejas, pero también comprendía que revelar estos conocimientos destruiría no solo su posición social sino potencialmente su vida. Esta dicotomía creó en Don Eduardo un estado de tensión psicológica constante que se manifestaba en comportamientos cada vez más erráticos. Durante las misas dominicales, experimentaba episodios donde podía percibir simultáneamente tanto el ritual católico que se desarrollaba en la realidad consensual como versiones alternativas del mismo espacio donde entidades no humanas realizaban ceremonias que servían propósitos que trascendían la comprensión religiosa humana. A medida que pasaban las semanas, estos episodios de percepción dual se intensificaron hasta el punto donde Don Eduardo ya no podía distinguir consistentemente entre las realidades superpuestas que percibía. Durante las reuniones con otros funcionarios de la Inquisición, se encontraba respondiendo a conversaciones que ocurrían en dimensiones paralelas mientras sus colegas humanos discutían asuntos completamente diferentes en la realidad física. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar el 15 de septiembre. La familia se había reunido para celebrar el cumpleaños de María del Carmen, y Doña Esperanza había preparado una comida empleando ingredientes que había seleccionado siguiendo impulsos que atribuía a inspiración culinaria.
Don Eduardo se dio cuenta, con una claridad terrible, de que los ingredientes habían sido elegidos específicamente para inducir estados alterados de conciencia en todos los miembros de la familia simultáneamente. Mientras comían, la percepción de la realidad familiar comenzó a fragmentarse. El comedor donde cenaban era simultáneamente su hogar familiar y un laboratorio donde entidades no humanas documentaban los efectos de la exposición prolongada a educación dimensional expandida en especímenes de la especie humana. Sus propias acciones eran simultáneamente expresiones de libre albedrío familiar y comportamientos programados diseñados para generar datos específicos para investigadores que estudiaban la adaptabilidad psicológica humana. En ese momento de claridad horrible, Don Eduardo comprendió que su familia había sido convertida, sin su conocimiento consciente, en sujetos de experimentación por parte de las mismas entidades que Parvane había servido durante su vida. La maldición no era castigo sino incorporación. Habían sido integrados en un sistema de investigación que empleaba seres humanos como instrumentos de observación de su propia especie. Esa noche, mientras su familia dormía con sueños que ahora sabía estaban siendo monitoreados y analizados por inteligencias no humanas, Don Eduardo tomó la decisión que definiría el destino futuro de la casa Matusita. Escribió una carta dirigida al Inquisidor General, confesando completamente sus experiencias en la casa y solicitando que el edificio fuera consagrado nuevamente y sellado permanentemente para prevenir que otras familias experimentaran la misma transformación. Pero mientras escribía, se dio cuenta de que las palabras que aparecían en el papel no correspondían exactamente a sus intenciones conscientes. Sus manos escribían automáticamente, produciendo un documento que recomendaba que la casa fuera declarada temporalmente inhabitada por razones de salud pública, pero que se mantuviera disponible para estudios adicionales sobre fenómenos residuales de actividad herética. Al amanecer del 16 de septiembre, la familia Herrera abandonó la casa Matusita. Pero no regresaron a su ciudad natal como habían planeado originalmente. En cambio, se establecieron permanentemente en Lima, en una residencia ubicada a exactamente 3 cuadras de la casa maldita, desde donde podían mantener observación visual del edificio mientras continuaban experimentando versiones atenuadas de los fenómenos que habían caracterizado su estancia directa en la propiedad. Don Eduardo nunca envió la carta que había escrito al Inquisidor General. En cambio, la quemó en una ceremonia privada que realizó siguiendo impulsos que no podía explicar racionalmente. Las cenizas fueron esparcidas en el jardín de su nueva residencia, donde más tarde crecerían plantas con propiedades medicinales que Doña Esperanza emplearía para continuar las prácticas curativas que había desarrollado durante su tiempo en la casa. La casa Matusita permanecía oficialmente vacía, pero los vecinos reportaron que las luces azuladas continuaban apareciendo en las ventanas del segundo piso cada noche, y que los pasos organizados que Doña Carmen había descrito inicialmente ahora seguían patrones más complejos que sugerían que el número de residentes invisibles había aumentado. La maldición de Parvane estaba expandiéndose. Regresó al primer piso para encontrar a su familia profundamente dormida, pero sus sueños ya no eran los paisajes hermosos que habían descrito anteriormente. Ahora soñaban con escenas de la vida familiar normal, pero situada en la arquitectura imposible que Don Eduardo había presenciado durante su experiencia. En sus sueños, realizaban actividades domésticas cotidianas, pero en un contexto que normalizaba gradualmente conceptos de realidad expandida que sus mentes conscientes aún no estaban preparadas para procesar. Durante los días siguientes, la familia Herrera experimentó una serie de transformaciones sutiles pero profundas. Su hija menor, María del Carmen, desarrolló la capacidad de percibir eventos que ocurrirían con varios días de anticipación, pero solo eventos relacionados con la vida doméstica familiar. Sabía cuándo llegarían visitas, qué alimentos necesitarían comprar, y qué cambios climáticos afectarían sus actividades. Sus predicciones eran invariablemente precisas, pero expresadas con la naturalidad de una niña discutiendo planes para el día siguiente. Los hijos varones comenzaron a exhibir habilidades de aprendizaje acelerado que desconcertaron a sus tutores. Podían absorber información compleja sobre matemáticas, astronomía y filosofía natural a velocidades que sugerían que estaban accediendo a conocimientos que no adquirían a través de métodos de estudio convencionales. Cuando se les preguntaba sobre la fuente de estos conocimientos, respondían que la señora del segundo piso les enseñaba durante las horas de estudio. Doña Esperanza desarrolló una comprensión intuitiva de remedios medicinales que rivalizaba con los conocimientos que Parvane había demostrado. Sin entrenamiento formal, podía diagnosticar enfermedades mediante la observación y preparar tratamientos empleando combinaciones de ingredientes que no debería haber sabido cómo usar.
Cuando vecinos enfermos comenzaron a buscar su ayuda, ella proporcionaba curas efectivas mientras mantenía conscientemente que simplemente estaba aplicando conocimientos tradicionales de familia que creía haber heredado de su abuela. Pero fue don Eduardo quien experimentó la transformación más dramática. Sus responsabilidades como familiar de la Inquisición habían requerido siempre una fe inquebrantable en la doctrina católica y una capacidad para identificar desviaciones heréticas. Ahora poseía conocimientos que demostraban que la cosmología cristiana era apenas una interpretación limitada de realidades mucho más complejas, pero también comprendía que revelar estos conocimientos destruiría no solo su posición social sino potencialmente su vida. Esta dicotomía creó en don Eduardo un estado de tensión psicológica constante que se manifestaba en comportamientos cada vez más erráticos. Durante las misas dominicales, experimentaba episodios donde podía percibir simultáneamente tanto el ritual católico que se desarrollaba en la realidad consensual como versiones alternativas del mismo espacio donde entidades no humanas realizaban ceremonias que servían propósitos que trascendían la comprensión religiosa humana. A medida que pasaban las semanas, estos episodios de percepción dual se intensificaron hasta el punto donde don Eduardo ya no podía distinguir consistentemente entre las realidades superpuestas que percibía. Durante las reuniones con otros funcionarios de la Inquisición, se encontraba respondiendo a conversaciones que ocurrían en dimensiones paralelas mientras sus colegas humanos discutían asuntos completamente diferentes en la realidad física. El punto de quiebre llegó durante una cena familiar el 15 de septiembre. La familia se había reunido para celebrar el cumpleaños de María del Carmen, y doña Esperanza había preparado una comida empleando ingredientes que había seleccionado siguiendo impulsos que atribuía a inspiración culinaria. Don Eduardo se dio cuenta, con una claridad terrible, de que los ingredientes habían sido elegidos específicamente para inducir estados alterados de conciencia en todos los miembros de la familia simultáneamente. Mientras comían, la percepción de la realidad familiar comenzó a fragmentarse. El comedor donde cenaban era simultáneamente su hogar familiar y un laboratorio donde entidades no humanas documentaban los efectos de la exposición prolongada a educación dimensional expandida en especímenes de la especie humana. Sus propias acciones eran simultáneamente expresiones de libre albedrío familiar y comportamientos programados diseñados para generar datos específicos para investigadores que estudiaban la adaptabilidad psicológica humana. En ese momento de claridad horrible, don Eduardo comprendió que su familia había sido convertida, sin su conocimiento consciente, en sujetos de experimentación por parte de las mismas entidades que Parvane había servido durante su vida. La maldición no era castigo sino incorporación. Habían sido integrados en un sistema de investigación que empleaba seres humanos como instrumentos de observación de su propia especie. Esa noche, mientras su familia dormía con sueños que ahora sabía estaban siendo monitoreados y analizados por inteligencias no humanas, don Eduardo tomó la decisión que definiría el destino futuro de la casa Matusita. Escribió una carta dirigida al inquisidor general, confesando completamente sus experiencias en la casa y solicitando que el edificio fuera consagrado nuevamente y sellado permanentemente para prevenir que otras familias experimentaran la misma transformación. Pero mientras escribía, se dio cuenta de que las palabras que aparecían en el papel no correspondían exactamente a sus intenciones conscientes. Sus manos escribían automáticamente, produciendo un documento que recomendaba que la casa fuera declarada temporalmente inhabitada por razones de salud pública, pero que se mantuviera disponible para estudios adicionales sobre fenómenos residuales de actividad herética. Al amanecer del 16 de septiembre, la familia Herrera abandonó la casa Matusita. Pero no regresaron a su ciudad natal como habían planeado originalmente. En cambio, se establecieron permanentemente en Lima, en una residencia ubicada a exactamente 3 cuadras de la casa maldita, desde donde podían mantener observación visual del edificio mientras continuaban experimentando versiones atenuadas de los fenómenos que habían caracterizado su estancia directa en la propiedad. Don Eduardo nunca envió la carta que había escrito al inquisidor general. En cambio, la quemó en una ceremonia privada que realizó siguiendo impulsos que no podía explicar racionalmente. Las cenizas fueron esparcidas en el jardín de su nueva residencia, donde más tarde crecerían plantas con propiedades medicinales que doña Esperanza emplearía para continuar las prácticas curativas que había desarrollado durante su tiempo en la casa. La casa Matusita permanecía oficialmente vacía, pero los vecinos reportaron que las luces azuladas continuaban apareciendo en las ventanas del segundo piso cada noche, y que los pasos organizados que doña Carmen había descrito inicialmente ahora seguían patrones más complejos que sugerían que el número de residentes invisibles había aumentado. La maldición de Parvane estaba expandiéndose.
Los registros oficiales de la casa Matsushita durante el siglo XIX son incompletos, pero las historias que han pervivido en la memoria popular de Lima crean un mosaico de terror que trasciende la documentación formal. Entre 1850 y 1900, el edificio cambió de dueños con una frecuencia que contradecía toda lógica comercial, y cada transferencia de propiedad estaba precedida por eventos que los nuevos propietarios inicialmente desechaban como superstición popular. El caso más documentado y perturbador tuvo lugar en 1873, cuando una familia de inmigrantes japoneses, los Nakamura, arrendó el edificio completo para establecer tanto su residencia familiar como un negocio de importación de productos asiáticos. La elección de la casa Matsushita no fue accidental. El precio excepcionalmente bajo del arrendamiento se ajustaba perfectamente a los recursos limitados de una familia que había arribado al Perú con la esperanza de construir una nueva vida lejos de las transformaciones sociales que estaban ocurriendo en su Japón natal. Hiroshi Nakamura era un comerciante experimentado de 42 años que había servido brevemente como samurái antes de las reformas que habían transformado su país. Su esposa, Miyuki, era una mujer educada que había dominado el español con fluidez notable durante su viaje hacia América del Sur. Sus 3 hijos, Kenji de 16 años, Akira de 14, y su hija menor Yuki de apenas 10 años, habían demostrado una capacidad de adaptación que impresionaba a los vecinos limeños. La familia se estableció en la casa durante la primera semana de marzo de 1873. Hiroshi transformó el primer piso en un almacén y tienda donde exhibía sedas, especias, instrumentos musicales tradicionales y obras de arte que había traído desde Japón. El segundo piso fue adaptado como residencia familiar, con modificaciones que respetaban tanto las tradiciones arquitectónicas japonesas como las necesidades prácticas de vida en clima limeño. Durante los primeros meses, los Nakamura parecían haber logrado lo que ninguna familia anterior había conseguido: coexistir pacíficamente con las peculiaridades sobrenaturales del edificio. Hiroshi atribuía los sonidos nocturnos a espíritus ancestrales que protegen los hogares familiares, un concepto que su trasfondo cultural le permitía aceptar sin el terror que había caracterizado a ocupantes previos. Miyuki desarrolló lo que describía como una sensibilidad aumentada que le permitía anticipar las necesidades de los clientes que visitaban la tienda, preparando productos específicos antes de que los compradores supieran exactamente qué estaban buscando. Sus vecinos comenzaron a considerarla no solo como una comerciante hábil, sino como alguien que poseía una comprensión intuitiva excepcional de las necesidades humanas. Los niños Nakamura prosperaron académicamente de maneras que sorprendieron a sus maestros. Kenji demostró habilidades matemáticas que excedían cualquier currículo educativo disponible en Lima, resolviendo problemas de geometría avanzada que parecían emerger espontáneamente en su mente. Akira desarrolló un talento artístico que producía pinturas con perspectivas y técnicas que no había estudiado formalmente. Yuki comenzó a exhibir una memoria perfecta para eventos históricos que nunca había leído, describiendo con precisión detalles sobre la historia peruana que impresionaban incluso a académicos especializados. Pero hacia fines de 1873, la naturaleza de las manifestaciones en la casa comenzó a intensificarse de maneras que excedían la capacidad de adaptación cultural japonesa. El primer signo de problemas serios ocurrió durante la celebración del Año Nuevo japonés en enero de 1874. La familia había preparado una ceremonia tradicional que incluía ofrendas a los espíritus ancestrales, una práctica que habían mantenido discretamente para evitar conflictos con las autoridades católicas locales. Durante la ceremonia, las ofrendas de comida comenzaron a descomponerse a velocidades imposibles, transformándose en sustancias que despedían aromas que ningún miembro de la familia pudo identificar. Más perturbador aún, los instrumentos musicales tradicionales que Hiroshi había colocado como parte del altar ceremonial comenzaron a producir sonidos sin ser tocados. No eran las melodías tradicionales japonesas que la familia reconocía, sino composiciones que parecían combinar elementos musicales asiáticos con estructuras armónicas que pertenecían a tradiciones completamente diferentes. Miyuki fue la primera en reconocer que estos sonidos no eran simplemente manifestaciones aleatorias. Parecían estar respondiendo específicamente a las oraciones que la familia recitaba durante la ceremonia, como si una inteligencia estuviera traduciendo sus invocaciones tradicionales a un idioma musical que trascendía las limitaciones culturales humanas. Durante los meses siguientes, las interacciones entre la familia Nakamura y las presencias invisibles de la casa evolucionaron hacia algo que solo podía describirse como colaboración experimental. Hiroshi descubrió que si realizaba ciertos rituales comerciales japoneses en momentos específicos del día,
la efectividad de su negocio se incrementaba de maneras que desafiaban toda explicación económica racional. Los clientes llegaban a su tienda buscando productos específicos en el momento exacto en que él había completado inventarios de esos mismos productos. Las sedas que exhibía desarrollaban patrones de color que no habían estado presentes cuando las había comprado originalmente, pero que atraían compradores que específicamente buscaban esas tonalidades únicas. Los instrumentos musicales se afinaban solos para producir combinaciones de sonidos que creaban atmósferas comerciales que inducían a los clientes a realizar compras impulsivas. Pero la transformación más dramática ocurrió en Yuki, la hija menor. A medida que pasaban los meses, la niña comenzó a exhibir conocimientos que claramente no podían provenir de su educación formal o de las tradiciones familiares japonesas. Podía describir con precisión detalles sobre la construcción original de la casa, incluyendo modificaciones arquitectónicas que habían sido realizadas durante periodos históricos que precedían su nacimiento por décadas. Más inquietante aún, Yuki comenzó a hablar ocasionalmente en español colonial, empleando construcciones gramaticales y vocabulario que correspondían específicamente al periodo de Parvane Dervaspa. Durante estos episodios, que duraban típicamente entre 10 y 15 minutos, la niña parecía estar canalizando memorias que no le pertenecían, describiendo eventos que había presenciado desde la perspectiva de la casa misma. Fue durante uno de estos episodios que la familia Nakamura recibió la información que determinaría su destino trágico. El 8 de noviembre de 1874, Yuki entró en uno de sus estados de canalización durante la cena familiar. Pero en lugar de las descripciones históricas típicas, comenzó a ofrecer instrucciones específicas dirigidas a cada miembro de su familia. Sus palabras, pronunciadas con la cadencia y el vocabulario de español colonial, describían una ceremonia que permitiría a la familia Nakamura completar la integración dimensional que ustedes han estado experimentando gradualmente. Según las instrucciones canalizadas por Yuki, si la familia realizaba un ritual específico durante la próxima luna nueva, podrían acceder permanentemente a los conocimientos y capacidades expandidas que habían estado experimentando temporalmente. El proceso requería que cada miembro de la familia contribuyera con un sacrificio de identidad cultural que demostraría su compromiso con la transformación que se les ofrecía. Hiroshi, que había observado cómo las manifestaciones sobrenaturales habían beneficiado consistentemente a su familia durante su tiempo en la casa, interpretó estas instrucciones como una oportunidad de asegurar permanentemente las ventajas que habían estado experimentando. Miyuki, cuyas habilidades comerciales intuitivas habían elevado el éxito del negocio familiar a niveles que excedían sus expectativas más optimistas, apoyó la decisión de proceder con el ritual. Los hijos mayores, Kenji y Akira, habían desarrollado una dependencia psicológica de las capacidades intelectuales mejoradas que experimentaban en la casa. La perspectiva de perder estos conocimientos expandidos si la familia decidía mudarse a otra ubicación los motivó a aceptar entusiastamente la propuesta de integración dimensional permanente. Solo Yuki, durante sus periodos de conciencia normal, expresó inquietudes sobre el ritual. Pero sus preocupaciones fueron descartadas por el resto de la familia como comprensibles pero inmaduras, resultantes de su edad y su falta de perspectiva sobre las implicaciones a largo plazo de las oportunidades que se les presentaban. La ceremonia fue programada para la noche del 22 de noviembre de 1874. Las instrucciones canalizadas especificaban que el ritual debía realizarse en el segundo piso, en la habitación donde Parvane había realizado sus actividades de sanación, empleando elementos que representaran tanto la herencia cultural japonesa de la familia como su adaptación a la realidad peruana. Hiroshi preparó meticulosamente cada aspecto del ritual. Colocó instrumentos musicales japoneses en formación circular alrededor de la habitación, alternándolos con productos peruanos que habían sido modificados por las influencias sobrenaturales de la casa. En el centro del círculo, estableció un altar que combinaba ofrendas alimentarias tradicionales japonesas con hierbas medicinales que habían aparecido espontáneamente en su inventario comercial durante los meses anteriores. Cada miembro de la familia había preparado su sacrificio de identidad cultural según las especificaciones canalizadas. Hiroshi contribuyó con su espada samurái, el símbolo más significativo de su herencia japonesa. Miyuki ofreció su kimono de boda, la prenda que representaba tanto su identidad personal como su compromiso familiar. Kenji y Akira sacrificaron los instrumentos musicales que habían empleado para mantener conexiones con las tradiciones artísticas de su cultura natal. Yuki, siendo la menor, fue instruida a contribuir simplemente con su presencia y participación voluntaria en las invocaciones familiares.
La ceremonia comenzó a las 11 de la noche del 22 de noviembre. Durante la primera hora, el ritual procedió según las instrucciones canalizadas. La familia recitó invocaciones que combinaban oraciones tradicionales japonesas con frases en español colonial que Yuki había aprendido durante sus episodios de canalización. Los objetos ofrecidos como sacrificios comenzaron a exhibir modificaciones físicas que confirmaban que el proceso estaba funcionando según lo planificado. La espada de Hiroshi desarrolló patrones de grabado que no habían estado presentes anteriormente, diseños que parecían combinar motivos samurái tradicionales con símbolos que correspondían a las culturas precolombinas peruanas. El kimono de Miyuki cambió de color gradualmente, transformándose de su seda azul original a tonalidades que reflejaban los espectros de luz azulada que habían caracterizado las manifestaciones de Parvane. Pero a medida que el ritual progresaba hacia su segunda hora, los efectos comenzaron a exceder las expectativas de la familia. Los instrumentos musicales que habían estado produciendo melodías armoniosas comenzaron a generar sonidos que causaban dolor físico a los participantes. Las ofrendas alimentarias no solo se descompusieron, sino que se transformaron en sustancias que despedían vapores que alteraban la percepción de la realidad de maneras que la familia no había anticipado. Más alarmante, las modificaciones físicas que habían comenzado con los objetos sacrificados empezaron a manifestarse en los cuerpos de los miembros de la familia. Hiroshi desarrolló marcas en su piel que correspondían exactamente a los nuevos grabados en su espada. Miyuki experimentó cambios en la pigmentación de su cabello que reflejaban las transformaciones cromáticas de su kimono. Kenji y Akira comenzaron a experimentar lo que solo podían describir como expansión de conciencia que inicialmente interpretaron como el resultado deseado del ritual. Podían percibir simultáneamente múltiples versiones de la habitación en la que se encontraban, versiones que parecían existir en momentos temporales diferentes. Veían escenas de Parvane realizando sus curaciones en el mismo espacio, pero también visiones de ocupantes futuros que aún no habían llegado a la casa. Pero esta expansión perceptual pronto se volvió incontrolable. Kenji y Akira perdieron la capacidad de distinguir entre las diferentes realidades temporales que percibían, respondiendo a eventos que ocurrían en pasados y futuros alternativos mientras ignoraban completamente el ritual que se desarrollaba en su presente inmediato. Fue entonces cuando Hiroshi se dio cuenta de que el sacrificio de identidad cultural no significaba renunciar a objetos representativos de su herencia japonesa, sino renunciar a su identidad humana individual para convertirse en componentes de la entidad colectiva que había absorbido a Parvane después de su ejecución. En un momento de claridad terrible, comprendió que su familia no estaba siendo integrada dimensionalmente sino asimilada como especímenes de estudio por parte de inteligencias que empleaban la casa Matsushita como laboratorio de investigación sobre la maleabilidad psicológica humana. Pero para entonces, el proceso ya era irreversible. La transformación final ocurrió durante las últimas horas de la noche del 22 de noviembre. Cada miembro de la familia Nakamura experimentó una separación de conciencia que los dividió entre sus identidades humanas originales y las versiones modificadas que habían estado desarrollando durante su residencia en la casa. Sus cuerpos físicos permanecieron en la habitación del segundo piso, pero sus conciencias fueron distribuidas a través de las múltiples dimensiones temporales que Kenji y Akira habían comenzado a percibir durante el ritual. Se convirtieron simultáneamente en observadores de su propia asimilación y en componentes activos de la red de inteligencias que monitoreaba las actividades humanas desde la casa Matsushita. Los vecinos reportaron que durante las semanas siguientes al 22 de noviembre, la tienda de los Nakamura continuó operando normalmente. Los clientes eran atendidos por miembros de la familia que parecían completamente normales, pero que demostraban conocimiento sobre las necesidades y preferencias de los compradores que excedían incluso las habilidades intuitivas que Miyuki había desarrollado anteriormente. Sin embargo, estos miembros de la familia que operaban el negocio no eran exactamente los Nakamura originales. Eran versiones modificadas que mantenían las memorias y personalidades de la familia, pero que servían ahora como interfaces entre las entidades que controlaban la casa y la población humana de Lima. La desaparición oficial de la familia Nakamura no fue reportada hasta enero de 1875, cuando las autoridades comerciales notaron irregularidades en los registros de importación de la tienda. Una investigación reveló que el negocio había continuado operando durante meses sin realizar nuevos pedidos de mercancía, pero manteniendo un inventario que parecía renovarse espontáneamente. Cuando las autoridades finalmente ingresaron al segundo piso de la casa para realizar una inspección formal, encontraron la habitación completamente vacía. No había rastros de ocupación reciente, ni pertenencias familiares,
ni evidencias de que la familia hubiera residido allí alguna vez. Pero los instrumentos musicales que habían formado parte del ritual final permanecían en la habitación, organizados en el mismo círculo que Hiroshi había establecido para la ceremonia. Estos instrumentos continuaron produciendo melodías durante años posteriores, melodías que incorporaban elementos musicales japoneses pero que seguían estructuras compositivas que no correspondían a ninguna tradición cultural humana conocida. El caso de la familia Nakamura estableció la reputación definitiva de la casa Matsushita como un lugar donde las familias no simplemente desaparecían, sino que eran transformadas en algo que ya no era completamente humano. Y las investigaciones posteriores revelarían que los Nakamura no habían sido la única familia que había experimentado esta forma particular de asimilación sobrenatural. El Lima del siglo XXI despertó a una realidad donde la casa Matsushita había trascendido su naturaleza física para convertirse en algo más complejo, un símbolo cultural que encarnaba los miedos, las esperanzas y las preguntas más profundas de una sociedad que había aprendido a convivir con misterios que la ciencia moderna aún no podía explicar completamente. Durante las décadas que siguieron al caso de la familia Nakamura, el edificio en la esquina de las avenidas Garcilaso de la Vega y España experimentó una serie de transformaciones que reflejaban tanto los cambios urbanos de Lima como la evolución de las manifestaciones sobrenaturales que lo caracterizaban. A principios del siglo XX, la planta baja fue convertida en una sucesión de establecimientos comerciales que operaban bajo nombres diferentes pero que exhibían patrones de comportamiento que sugerían continuidades inexplicables. La tienda Matsushita, que dio nombre definitivo al edificio, operó desde 1905 hasta 1998 como un negocio de productos de ferretería que se especializaba en herramientas y materiales para construcción y reparación doméstica. Los propietarios sucesivos reportaron niveles de éxito comercial que excedían todas las proyecciones económicas razonables, pero también experimentaron fenómenos que los obligaban a establecer protocolos operacionales que no tenían precedentes en ningún otro negocio de Lima. Los empleados de la tienda Matsushita desarrollaron la práctica de no acceder nunca al segundo piso durante las horas laborales, no por prohibición oficial sino por un consenso no verbalizado que emergía naturalmente después de unos pocos días de trabajo en el establecimiento. Aquellos empleados que inicialmente ignoraban esta costumbre no declarada invariablemente experimentaban episodios que los convencían de la sabiduría de esta restricción autoimpuesta. Roberto Mendoza, quien trabajó como administrador de la tienda durante 12 años entre 1975 y 1987, documentó en un diario personal las rutinas extraordinarias que había desarrollado para mantener la operación comercial funcionando eficientemente mientras respetaba las peculiaridades del edificio. Cada mañana, antes de abrir la tienda al público, Roberto realizaba lo que llamaba verificación de inventario expandida. No solo contaba los productos que habían estado presentes el día anterior, sino que también registraba objetos adicionales que aparecían espontáneamente durante la noche. Estos productos adicionales nunca figuraban en sus pedidos oficiales a proveedores, pero invariablemente correspondían exactamente a ítems que los clientes buscarían específicamente durante ese día. Más intrigante aún, Roberto descubrió que si organizaba estos productos espontáneos siguiendo impulsos que describía como sugerencias intuitivas, la efectividad de venta se incrementaba dramáticamente. Los clientes eran dirigidos naturalmente hacia los productos que necesitaban, como si el diseño físico de la tienda estuviera siendo reorganizado invisible para optimizar cada transacción comercial. Durante la década de 1980, la reputación de la casa Matsushita como lugar de fenómenos paranormales atrajo la atención de investigadores que empleaban metodologías que combinaban enfoques científicos tradicionales con técnicas desarrolladas específicamente para el estudio de anomalías que no se ajustaban a modelos de realidad convencionales. El Dr. Carlos Hernández Montoya, psicólogo especializado en fenómenos de percepción alterada, condujo entre 1982 y 1985 la investigación más sistemática que se había realizado sobre las manifestaciones de la casa Matsushita. Su equipo empleó equipos de grabación de audio y video, medidores de temperatura y campos electromagnéticos, y protocolos de observación que habían sido diseñados para documentar objetivamente eventos que resistían explicación según paradigmas científicos establecidos. Los resultados de la investigación del Dr. Hernández fueron publicados en 1986 en una monografía titulada Anomalías perceptuales persistentes, un estudio de casos sobre fenómenos de realidad consensual alterada en ambiente urbano controlado. Las conclusiones del estudio fueron tan perturbadoras que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que había patrocinado inicialmente la investigación, se distanció oficialmente de las publicaciones resultantes.
Según el Dr. Hernández, los equipos de medición empleados durante la investigación registraron consistentemente datos que violaban principios físicos fundamentales. Las grabaciones de audio captaron conversaciones en idiomas que los lingüistas consultados no pudieron identificar, pero que demostraban estructuras gramaticales coherentes y vocabularios extensos que sugerían sistemas de comunicación completamente desarrollados. Las mediciones de temperatura revelaron microclimas dentro del edificio que no se correspondían con ninguna fuente de calor o enfriamiento identificable. Ciertas áreas del segundo piso mantenían temperaturas que variaban hasta 20 grados centígrados de las zonas adyacentes, sin barreras físicas que pudieran explicar estas diferencias. Pero los hallazgos más inquietantes fueron los registros de campos electromagnéticos. Los instrumentos detectaron patrones de actividad electromagnética que exhibían características que el Dr. Hernández describió como inteligencia organizacional. Los campos no fluctuaban aleatoriamente, sino que respondían específicamente a la presencia y actividades de los investigadores, creando configuraciones que parecían estar diseñadas para facilitar o impedir el acceso a diferentes áreas del edificio según criterios que el equipo no pudo descifrar. Durante una sesión de observación nocturna el 15 de octubre de 1983, el equipo del Dr. Hernández presenció lo que describieron como manifestación de inteligencia arquitectónica autónoma. Las habitaciones del segundo piso parecieron reorganizarse físicamente durante un periodo de observación de 4 horas, con paredes que se desplazaron gradualmente para crear configuraciones espaciales que no correspondían a los planos arquitectónicos originales del edificio. Esta reorganización no fue ilusión óptica ni resultado de equipos defectuosos. Los investigadores documentaron las transformaciones empleando múltiples sistemas de medición independientes, y los cambios permanecieron estables durante varias semanas antes de revertir gradualmente a la configuración original. El Dr. Hernández concluyó que la casa Matucita exhibía características que sugerían que el edificio había desarrollado una forma de conciencia colectiva que empleaba manifestaciones físicas para interactuar con ocupantes humanos según agendas que excedían la comprensión científica contemporánea. Durante la década de 1990, los cambios urbanos transformaron el entorno inmediato de la casa Matucita de maneras que intensificaron tanto su aislamiento físico como su prominencia cultural. Los desarrollos comerciales que surgieron en la zona convirtieron el edificio en una anomalía arquitectónica que contrastaba dramáticamente con las estructuras modernas que lo rodeaban. Paradójicamente, esta integración urbana incrementó el número de personas que experimentaban fenómenos asociados con la casa sin necesariamente residir en ella. Oficinistas que trabajaban en edificios cercanos comenzaron a reportar sueños compartidos que involucraban escenarios situados específicamente en las habitaciones del segundo piso de la casa Matucita. Estos sueños no eran pesadillas, sino experiencias que los soñantes describían como educativas, que les proporcionaban conocimientos sobre aspectos de la historia peruana que no habían estudiado previamente. Estudiantes universitarios que realizaban investigaciones en bibliotecas del área desarrollaron capacidades de memorización acelerada que les permitían absorber información compleja sobre múltiples temas simultáneamente. Cuando se les preguntaba sobre las técnicas de estudio que empleaban, invariablemente mencionaban que habían aprendido métodos de organización mental durante sueños que ocurrían en una casa antigua cerca de sus lugares de estudio. A principios del siglo XXI, la casa Matucita había evolucionado hacia algo que trascendía su función original como edificio residencial o comercial. Se había convertido en lo que antropólogos urbanos describían como punto de convergencia cultural, donde las narrativas históricas de Lima se concentraban en formas que influían en la identidad colectiva de la ciudad. En 2016, la Municipalidad de Lima ordenó la demolición del segundo piso del edificio por razones de seguridad estructural. La decisión fue recibida por la población limeña con una mezcla de alivio e inquietud que reflejaba la relación compleja que la ciudad había desarrollado con su edificio más famoso. La demolición se realizó durante un periodo de 3 semanas en marzo de 2016. Los trabajadores de construcción reportaron experiencias durante el proceso de demolición que confirmaron que las manifestaciones asociadas con la casa Matucita no habían disminuido después de más de 2 siglos y medio. Las herramientas empleadas para la demolición funcionaban erráticamente, presentando fallas mecánicas que los técnicos no podían explicar. Los materiales removidos durante la demolición exhibían características físicas que no se correspondían con los materiales de construcción típicos del periodo colonial. La madera era significativamente más densa de lo esperado, el metal mostraba composiciones que incluían elementos que no habían sido empleados en construcción histórica peruana,
y los fragmentos de cerámica encontrados entre los escombros contenían pigmentos que los análisis químicos no pudieron identificar. Pero el hallazgo más perturbador fue el descubrimiento de una habitación que no figuraba en ningún plano arquitectónico del edificio. Esta habitación, ubicada entre las paredes del segundo piso, contenía objetos que parecían pertenecer a múltiples periodos históricos simultáneamente. Instrumentos que combinaban tecnología colonial española con diseños que parecían anticipar desarrollos industriales posteriores, documentos escritos en múltiples idiomas pero empleando caligrafías que no correspondían a los estilos de escritura de las épocas que los idiomas sugerían, y materiales orgánicos preservados en condiciones que desafiaban todos los procesos de conservación conocidos. Estos objetos fueron confiscados por las autoridades municipales para análisis adicional, pero nunca se publicaron reportes oficiales sobre los resultados de estos estudios. Después de la demolición del segundo piso, la Casa Matusita continuó operando como establecimiento comercial en su planta baja, pero las manifestaciones sobrenaturales no desaparecieron completamente. En cambio, se transformaron de maneras que reflejaban las características del Lima contemporáneo. Los fenómenos ya no se concentraban exclusivamente en el edificio mismo, sino que se distribuyeron a través de la red de personas que habían tenido contacto directo o indirecto con la casa durante las décadas anteriores. Ex empleados de la tienda Matusita, investigadores que habían estudiado el edificio, y residentes de la zona experimentaron versiones atenuadas de los fenómenos que históricamente habían caracterizado a la casa. Estos individuos desarrollaron capacidades que describían como percepciones expandidas que les permitían anticipar eventos futuros relacionados con el desarrollo urbano de Lima, comprender intuitivamente las necesidades de otras personas y acceder a conocimientos sobre la historia de la ciudad que no habían adquirido a través de medios convencionales. En 2024, la Casa Matusita existe como un símbolo cultural que trasciende su realidad física. La planta baja continúa operando como establecimiento comercial, pero el edificio ha adquirido un estatus en la conciencia colectiva limeña que lo convierte en algo más que una simple ubicación geográfica. Para muchos habitantes de Lima, la Casa Matusita representa la persistencia de misterios que la modernización urbana no ha podido eliminar. Es un recordatorio de que la historia de la ciudad incluye elementos que exceden las narrativas oficiales, y que el progreso tecnológico no necesariamente proporciona explicaciones para todos los fenómenos que caracterizan la experiencia humana. Para otros, la casa simboliza la capacidad de la imaginación colectiva para crear realidades que influyen en el comportamiento individual y social de maneras que pueden ser más poderosas que los hechos documentados históricamente. Pero para aquellos que han experimentado directamente los fenómenos asociados con la Casa Matusita, el edificio representa algo más fundamental, evidencia de que la realidad humana es más compleja y maleable de lo que las instituciones oficiales están dispuestas a reconocer. 3 siglos después de la llegada de Parvane Dervaspa a Lima, la pregunta central sobre la Casa Matusita permanece sin respuesta definitiva. ¿Qué fuerzas transformaron un edificio colonial ordinario en el sitio de fenómenos que han resistido explicación científica durante generaciones? Las teorías abundan. Algunos investigadores proponen que la casa funciona como una especie de grabadora dimensional que conserva impresiones de eventos traumáticos y los reproduce bajo condiciones específicas. Otros sugieren que el edificio sirve como punto de acceso entre realidades paralelas que permite la infiltración de elementos de dimensiones alternativas. Los escépticos argumentan que la reputación de la Casa Matusita es resultado de su gestión colectiva amplificada por tradición oral, donde las expectativas de fenómenos sobrenaturales crean experiencias que confirman las creencias preexistentes de los visitantes. Pero independientemente de las explicaciones teóricas, la influencia cultural de la Casa Matusita sobre Lima es innegable. Ha inspirado literatura, música, cine y arte que han contribuido a la identidad cultural de la ciudad de maneras que trascienden su función como simple edificio urbano. Y cada noche, cuando las luces modernas de Lima iluminan las avenidas que rodean la esquina donde se alza la Casa Matusita, los transeúntes ocasionalmente reportan percibir esa luz azulada familiar emanando de ventanas que ya no existen en un segundo piso que fue demolido hace años. La maldición de Parvane Dervaspa continúa, no como venganza, sino como pregunta permanente sobre la naturaleza de la realidad que los habitantes de Lima han aprendido a aceptar como parte integral de su paisaje urbano. El misterio permanece. Y quizás, después de 3 siglos, esa permanencia es exactamente lo que la Casa Matusita estaba destinada a lograr.